Cano Tapias, vivo en la ciudad de Cúcuta, en el departamento norte de Santander, pertenezco a la escuela de CEDU y me encuentro matriculado en la carrera de licenciatura en idioma con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy tendremos una breve entrevista con el docente Jacob Sharon Bosen, que nos va a explicar todo acerca de los procesos metodológicos, el proceso docente educativo y todo lo relacionado con la didáctica. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, profesor, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, Sebastián. Eh, Vamos a comenzar con una serie de preguntas orientadoras. Eh, Primero, ¿qué es lo que más valoras de trabajar con esta materia? Bueno, pues lo que yo más valoro es las oportunidades que se abren al estudiante en un mundo globalizado, ¿no? En un mundo posmoderno que utiliza la tecnología para desarrollarse y desenvolverse en todas las áreas. Eso es lo que más valoro de esta materia. Ok, muy bien. Segundo, ¿qué es lo que más te gusta de enseñar inglés? Lo que más me gusta de enseñar inglés es el poder compartir con los estudiantes sentimientos, emociones, conocimientos, experiencias en una segunda lengua, a través de una segunda lengua como es el inglés. Eh, Ver cómo ellos van perdiendo ese temor poco a poco, paso a paso, y van fortaleciendo sus habilidades. Ok, muy bien. Tercera, ¿qué les dices a los alumnos para motivarlos a seguir aprendiendo inglés? Pues lo principal que yo le digo es que el idioma inglés no es uno de los idiomas más difíciles del mundo, que el idioma inglés es uno de los idiomas, al contrario, que tienen unas estructuras más simples desde su gramática, eh, desde su fonética, sino que solamente hay que conocer las reglas que rigen la fonética, ya que por ser un idioma distinto al español, tiene pronunciaciones que no son compatibles con nuestro idioma. Entonces, solamente es dominarlas, solamente es practicarlas. Eh, la idea es que para ellos se les haga lo más fácil posible. Eh, ¿Qué les llama la atención para interesarse? ¿Qué les llamó la atención para interesarse en el idioma inglés? Pues precisamente siempre me llamó la atención el comunicarme a través de otro idioma, no solamente el inglés, practico otros idiomas más. Eh, es como una especie de gusto, de hobby, ¿sí? El conocer nuevas estructuras, nuevas pronunciaciones, nuevas frases. Entonces, más que todo es el poder comunicarme con personas, amigos y hacer amigos en todas partes del mundo. Muy bien. ¿Aplicas la enseñanza del inglés a través de niveles? Sí, claro, yo pienso que la metodología constructivista, ¿sí? Partiendo de lo básico a lo complejo, es una de las mejores corrientes que tienen que tener en cuenta el inducir al estudiante paso a paso hasta ir mejorando su práctica. Entonces, el constructivismo va de la mano con el inductivismo, ¿sí? Inducirlo paso a paso de menor a mayor, de lo básico a lo complejo. ¿Cómo maneja la disciplina en el salón de clases? Pues la disciplina se maneja desde el inicio, desde el primer día de clases establecemos en grupo, como un grupo, las reglas que vamos a regir de ahí en adelante. A partir de allí, todos los estudiantes ya tenemos claro, y yo como docente tenemos claro cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros compromisos, y la persona o el estudiante que siempre falte a ese compromiso previo, a esa responsabilidad previa,
pues tenemos como una especie de juego penitencia en el que el estudiante debe recitar o un poema en inglés o una canción o una interpretación en el idioma inglés. ¿Te consideras un profesor exigente? Sí, sí me considero un profesor exigente, pero la exigencia debe ser a medida o en la medida del estudiante, ¿sí? Yo no puedo exigirle al estudiante algo que yo no le he enseñado, algo que no hemos practicado. No. La exigencia parte de la base del estudiante, de lo que el estudiante ya puede dar. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor del sistema educativo actual? Para mí lo peor del sistema educativo actual es que está basado en la calificación cuantitativa. Nosotros estamos trabajando con estudiantes, no con mercancía. Estamos trabajando con seres humanos que tienen necesidades, que tienen obstáculos. Y eso no se puede medir cuantitativamente, no se pueden superar con números. Se deben superar cualitativamente a través de la potencialización de sus cualidades interpersonales de la mano con las habilidades disciplinarias de la materia. ¿Sí? Yo pienso que debe ser un trabajo conjunto, unir lo axiológico con lo disciplinar. El estudiante en el idioma inglés desarrollará sus habilidades de manera plena y no con falencias. Excelente punto. Eh, ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en clase? Pues realmente han sido pocas. De pronto un día que yo trabajaba a una hora de donde vivía al colegio y pues siempre tomaba el transporte con suficiente tiempo, pero ese día eh, habían unas construcciones en la vía y me retrasé casi 2 horas. Entonces fue el momento más vergonzoso porque llegué a dictar clases, a eso era en un colegio rural y llegué a dictar clases 2 horas después. Ok. Dice, ¿qué es lo más duro de ser profesor? Lo más duro de ser profesor, eh, mm, tratar para mí lo más duro es tratar de ser equitativo con todos los estudiantes, porque todos los estudiantes no tienen en un mismo nivel, no tienen una misma formación, vienen de distintas familias, tienen distintos complejos, cada uno de ellos. Entonces, trabajar con esas cualidades requiere de muchísima paciencia por parte del docente. ¿Qué estrategias has utilizado de manera efectiva para mantener a a los padres informados sobre el progreso de los estudiantes? Pues la herramienta efectiva que me ha parecido efectiva es la creación de grupos en redes como el WhatsApp. Entonces tengo una comunicación directa, in situ prácticamente, en línea con ellos al momento de estarles informando de cómo va el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. También tratamos de hacer reportes semanales, mediciones, no siempre cuantitativamente, también cualitativamente, porque recordemos que esto es un idioma, esto no es una materia en lo que se reflejan números en cantidades, no es matemáticas, es el desarrollo integral del estudiante, del niño, del joven. Entonces, esa parte comportamental del estudiante es importantísima para que su aprendizaje sea pleno y sus padres vean esa potencialización de las habilidades de sus hijos. Eh, ¿Cómo creas en el aula un entorno que fomente el aprendizaje? Me gusta utilizar mucho el juego, el juego escénico, ¿sí? Desinhibir al estudiante, de que no lograr ese estado de igualdad a través del juego, de que todos los estudiantes son iguales, nadie es más ni menor.
que nadie, estamos jugando, el aprendizaje va implícito porque en el juego, a través del juego, se enseña vocabulario, se enseñan expresiones, se enseña gramática, eh, se enseña comandos básicos del idioma inglés. Y el estudiante, como está en ese ambiente de juego, pues se libera de tensiones, se predispone se dispone al aprendizaje, deja sus malhumores, sus problemas que pasan en familia, se olvidan y tiene su mente abierta al aprendizaje. Me gusta mucho utilizar los juegos escénicos. Correcto. ¿Cuál es tu filosofía con respecto a la enseñanza? La filosofía, pues son varias, pero tengo una que me llama mucho la atención, que es, si te estás divirtiendo, entonces estás aprendiendo. Es decir, la clase debe ser amena para el estudiante. Si el estudiante no se siente a gusto, no está feliz, no se siente libre en clase, entonces no es un ambiente de aprendizaje apto para él y obviamente no va a aprender. ¿Cuál es la finalidad de la educación y qué características debe tener el especialista que educa? Para mí la finalidad de la educación es transmitir los conocimientos, los valores, de manera asertiva a las nuevas generaciones, que el conocimiento pase de una generación a otra y que no solamente pase tal como el docente la enseñó, que sea enriquecido con las experiencias del mismo estudiante, de la misma generación. Es decir, el conocimiento es algo que va aumentando en cada generación. Entonces, para mí, la finalidad es la transmisión asertiva y enriquecedora de ese conocimiento que ayude a mejorar el mundo, que ayude a formar mejores personas, porque no solamente es lo disciplinar, es también lo comportacional, que el estudiante se supere a sí mismo, supere los obstáculos, supere todas esas barreras y limitaciones que la lengua inglesa o que cualquier otra lengua siempre hacían de barreras. No, ya no, el idioma hoy día ya no es una barrera, es una oportunidad para el estudiante. Eh, y una de las cualidades que más debe tener el docente para que eso sea posible, esa transmisión de esos conocimientos, es la paciencia del docente y la capacidad de integrar a todos los estudiantes en una misma clase a través de la asertividad, a través de la calidad de la clase, asertividad, calidad. Y eso obviamente requiere mucho tiempo de preparación, requiere estar atento a cada comportamiento, a cada aprendizaje, a cada nivel de desarrollo por parte del estudiante. Ok, muy bien. Eh, ¿Cuáles son los pasos que el docente realiza para planear su clase? Bueno, los pasos que el docente debe tener en cuenta al momento antes de planear su clase es las necesidades que deben ser satisfechas por parte del estudiante. Si bien tenemos nosotros siempre un cronograma, un eje curricular, ¿sí? De cuáles son los objetivos de la clase, de cuáles son los objetivos del programa que se está dictando, hay situaciones que deben ser establecidas por el docente, deben ser valoradas, como por ejemplo la diversidad cognitiva, qué diversidades de intelectuales hay entre los estudiantes. No puedo aplicar una clase de una manera sabiendo que hay estudiantes que aprenden de otra. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Eh, también el tener en cuenta integrar a todos los estudiantes en una misma actividad. Eso es lo más complejo porque tradicionalmente no sucedía. Habían estudiantes que sí se acoplaban a ese estilo, hay otros que no. Antiguamente sucedía en el sistema tradicional de educación, ahora no. Ahora la idea es que la actividad sea integradora, que todos los estudiantes interactúen entre ellos,
adquieran confianza eh, para que logren los objetivos del programa. Y no solamente los objetivos, como dije anteriormente, disciplinares, sino también los objetivos interpersonales, el desarrollo de sus propias habilidades como personas. El, el tema acá realmente importante es tener en cuenta esa diversidad que exista en el aula y tenerla muy en cuenta a la hora de elaborar la clase, de planear la clase. Ok. Esto, ¿a partir de qué elementos el docente diseña su material didáctico y generar la mediación pedagógica? Bueno, tenemos como docentes un sinnúmero de elementos y de herramientas para apoyarnos pedagógicamente. Eh, el arte, el arte, la dinámica, es un material invaluable para el docente porque a través de ellas podemos potencializar los conocimientos y las habilidades. Uno de los elementos que yo personalmente utilizo son los elementos escénicos que involucren movimiento, que involucren escena, que involucren interacción entre el estudiante, que se pueda mostrar lo que ellos están aprendiendo desde su entorno. Qué buen punto. ¿Qué importancia tiene la didáctica en el proceso de innovación, especialmente para la asignatura que acompaña? Me puede repetir, por favor? ¿Qué importancia tiene la didáctica en el proceso de innovación, especialmente para la asignatura que acompaña? La didáctica es supremamente importante y va de la mano con la pedagogía porque es precisamente la que ayuda a hacer esa transmisión del conocimiento de que sea lo más asertiva, lo más clara, lo más fácil de entender para el estudiante. Precisamente es el método, ¿no? Es la base del método o metodología o epistemología para llevar a cabo ese proceso pedagógico y que la información quede, que el estudiante aprenda y que el estudiante pueda desarrollar todas sus competencias y habilidades personales e interpersonales. Profesor, gracias por su espacio y tiempo. Gracias a usted, Sebastián, por la invitación. Con todo gusto.